Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE presenta. Porque este asunto de la evaluación finalmente es parte de ese conjunto del no saber del magisterio, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de saberes profesionales que nos son ajenos y el asunto de la evaluación es uno de ellos. Evaluar es poder tener el registro, el control, el proceso y la esencia tanto del planteamiento que sustenta la propuesta como de los resultados. La evaluación es un tema bastante ajeno al dominio del magisterio y que no confundamos esto con el asunto de aplicar pruebas o exámenes, cosas por el estilo, ¿verdad? El concepto de evaluación viene surgiendo en el proceso de lo que le llaman la pedagogía industrial. O sea, antes en las primeras formas de vida de la escuela, pues el maestro evaluaba parando al chico enfrente que le repitiera la lección a punto y coma, ¿verdad? Posteriormente, bueno, se evaluaban aplicándoles unas preguntas que el alumno tenía que contestar textualmente. Después se imprimieron algunos instrumentos, se desarrolló la psicotécnica y el ejercicio consistía en que el alumno estuviera seleccionando la respuesta adecuada, pero siempre con apego a el planteamiento original, o sea, a la reproducción del planteamiento original. Esto nos llevaba a una idea de que la evaluación pues, es un ejercicio nada más de corroborar que adquirió el conocimiento. En esta historia de la pedagogía institucional, la evaluación juega un papel muy importante, algo de lo que planteaba el compañero, que es el concepto del trabajo. El trabajo en educación, como él bien lo decía, es el cómo el docente coloca en la mentalidad del educando toda una serie de planteamientos que el otro debe adquirir, debe introyectar y debe reproducir. Y este trabajo se convierte, o sea, es un trabajo intelectual que se convierte en un objeto material, el concepto objeto, en el educando, y que se materializa en el examen. En este ejercicio entonces tendríamos que pensar, bueno, cuando se evalúa, hay ese trabajo intelectual que hizo el maestro y que va a ser objetivado en el otro, este trabajo va a tener un valor de uso para el sujeto que aprende, ¿sí? Se apropia del conocimiento, y un valor de cambio para entrar en el mercado del entendiendo. Entonces, ese valor de uso del conocimiento y ese valor de cambio cuando el sujeto entra en el mercado laboral con ese bagaje para poder intercambiar, o sea, darle valor a sus fuerzas de trabajo y entrar a otras esferas del mercado de trabajo, es lo que convierte a la evaluación en un campo desconocido para el docente. Y el secreto está justamente en el concepto de aprendizaje. O sea, ese es el vínculo que une ese valor construido por el trabajo intelectual, tanto del docente como del educando, con el mercado que les va a dar un valor, ¿no? de cambio. El concepto de aprendizaje en la pedagogía institucional está sustentado en el principio de la convergencia. O sea, yo te doy estos contenidos y tú tienes que reproducirlos textualmente. Todo tiene que ser reproducido y todo tiene que ser verificado para validar el discurso que lo sustenta.
el discurso político, histórico, científico, filosófico, religioso. Entonces es un aprendizaje, el vehículo que une ese trabajo y el valor que genera es justamente el concepto de aprendizaje. No nos da más que la función de ser docente, el de dar ese discurso al otro para que sea apropiado y reproducido por él, y nuestra función es, como parte técnica de ese proceso, verificar que así se haya dado. ¿Cuál sería entonces el planteamiento para que nosotros pudiéramos arribar a explorar otra forma diferente de entrarle a la evaluación? Pues justo y sencillamente todo el respaldo del planteamiento que se ha venido haciendo en el plano de lo político, en el plano de lo ético, que las intervenciones de todos los compañeros en esta y en muchas otras reuniones hemos tenido, pero tendríamos que empezar por entender el concepto de aprendizaje. Ya tenemos nuestro PANAEC, es nuestro proyecto contra su proyecto. O sea, con las limitaciones que pudiera tener, ya hay una serie de bases sustentadas de que es su discurso contra nuestro discurso, que es su visión del mundo contra nuestra visión del mundo. Pero nos falta explorar sobre entender el proceso de aprendizaje en que el sujeto, educandos y educadores, estamos construyendo o reconstruyendo en nuestra mente esa visión del mundo. La historia del ejercicio del educador escolarizado en este contexto de la pedagogía industrial, o sea, la educación después de la Segunda Guerra Mundial, pues el docente solamente le da por repetir, se le da pues la función de repetir ese discurso, de aplicar toda una serie de instrumentos para lograrlo, y de verificar también con una serie de instrumentos cada vez más sofisticados el verificarlo, o sea, toda la teoría de los test, pero nunca se cuestiona el discurso. Lo que nosotros le decíamos a los compañeros de la CENTE hace un año y pico, cuando hablaban de la evaluación, decían, bueno, sí, que nos evalúen, pues pero nosotros decimos, ¿cómo? Pues es que no importa cómo nos evalúen, lo que pasa es contra qué nos van a evaluar. Otro de los elementos que estaban muy de moda en la discusión de los años 70 acerca de la evaluación era diferenciarla del concepto de medición, ¿sí? Y decían, pues medir es comparar y evaluar, pues es comparar el discurso con lo que el alumno adquirió de ese discurso y lo plasmó en un instrumento, ¿verdad? Entonces finalmente se convertía en una verdadera trampa, y por eso resulta algo tan engorroso y tan ajeno. Entonces, finalmente, nosotros tenemos que reconstruir el concepto de qué vamos a medir o qué vamos a comparar. Ya vemos que vamos a comparar dos proyectos, pero ¿con qué vínculo vamos a desarrollar ese proceso? Bueno, pues con un concepto de aprendizaje que es divergente, es decir, un aprendizaje que abra las posibilidades de entendimiento de los sujetos y que obviamente no va a ser reflejado, o eso no va a poder ser reflejado en instrumentos estandarizados y cerrados, ¿sí? Entonces eso nos coloca en la situación de que evaluar no es medir, que medir no es comparar, bueno, sí es comparar, pues, pero no en la lógica de la evaluación que nosotros queremos, y lo que tendría que llevarnos entonces es a entender que evaluación es reconstruir, resignificar, reflexionar, reconstruir el proceso de entendimiento del otro. Bueno, él decía la necesidad de entendimiento, el satisfactor es la educación. Entonces, ¿cómo le satisfacemos esa necesidad de entendimiento frente a un proyecto que nos dice, desde los organismos financieros internacionales, cuáles son las necesidades básicas de aprendizaje? ¿Sí? Ir descubriendo todos estos componentes, todos los elementos y tratar de darles una ubicación, una colocación, serían los que nos llevarían a pensar
cómo replanteamos el asunto de construir nuestro propio discurso de evaluación. Y a partir de eso, cómo nosotros como educadores podemos tener la transformación en nuestra mente de ese aprendizaje no convergente, ¿sí? O sea, de un aprendizaje divergente que me permite estar abierto a los procesos también de construcción y de conocimiento.